Miedos, ¿ya? Vamos a partir hablando de miedos. Compartir pantalla. Mm, Recuerden que voy a grabar. em, bueno, quedamos en esta diapo la semana anterior en relación a los miedos y la timidez que muchas veces nos genera el enfrentarnos a un grupo masivo de estudiantes, de auditorio, o en este caso, frente a a una pantalla de ordenador en los que tenemos detrás personas, ¿ya? Con las que estamos trabajando. Eh, para que ustedes vean el tema de los miedos o la ansiedad que genera esto, está generalizado en toda la población, ¿ya? De acuerdo a las investigaciones, algunos de los, a leer la cita, algunos de los miedos más comunes son el miedo a los fantasmas, a la existencia de los poderes demoníacos, a las cucarachas, a las arañas, a las serpientes, a la altura, al agua, a los espacios cerrados, a los túneles, a bueno, a las agujas, al rechazo social, a fallar, a los exámenes y hablar en público. O sea, ya nos damos la idea del nivel de miedos que existen en la población en general respecto a esta situación. Algunos de los síntomas y signos que tenemos al hablar en público, y lo vamos a hacer explícito de manera que nosotros sepamos que lo que nos está pasando es normal. Eh, muchas veces que hayamos estado hablando en público, siempre tenemos un poquito de temor, sobre todo si no conocemos a la audiencia, si no conocemos a quién nos va a evaluar, ¿ya? Puede ser temblor, a veces sudamos, nos sentimos con la boca seca, así que yo les dije que una buena estrategia, un vasito de agua al lado, sobre todo si tenemos que hablar muchas horas seguidas. Aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad a respirar, tensión muscular, nos ponemos rojos, alguna molestia gastrointestinal, algún vértigo, pérdida de concentración, la voz inestable en algunos casos, tartamudeo, temblor en la voz o no encontrar la palabra adecuada. Si ustedes se fijan, muchos de estos signos que nosotros tenemos solo los percibimos nosotros, ¿ya? No los percibe el público. Y muchas veces cuando nosotros tenemos a alguien en el público que es amigo o estamos frente a un grupo de personas que es conocido, que tenemos confianza, después que nosotros realizamos la presentación le preguntamos, pero me temblaba demasiado la voz y no, quien daba cuenta de eso era uno o que no estaba muy concentrada, etcétera, ¿ya? Entonces ustedes sean conscientes que muchos de esos signos solo son percibidos por uno mismo. Sin embargo, todos esos signos, esos síntomas que nosotros hemos señalado de miedo a hablar en público, hay detrás algunos miedos que son probablemente mucho más profundos. Y es el temor a ser evaluado negativamente por los demás, a que no me escuchen, a que yo esté con algo que he preparado por mucho tiempo, con mucha emoción, y no me pongan atención, a sentir que lo que yo tengo que decir no es interesante para el público, el temor a quedarme en blanco y miedo a que me vaya mal. Existen algunas estrategias generales para superar estos miedos. Por ejemplo, ir exponiéndonos poco a poco a situaciones como esta que nos hagan que reduzcamos nuestros niveles de ansiedad. Tratar en la medida de lo posible no eludir el hablar en público, sino que enfrentar nuestros miedos. Es la mejor forma de superarlo. Y detectar
evitar en la medida de lo posible todos estos síntomas que nos pueden detectar que nosotros estamos bajo niveles de ansiedad. Y bajo eso nosotros podemos respirar profundo, entender que aquí no es una situación extrema, estamos entre gente que entiende perfectamente lo que está pasando, que estamos en una situación eh, de incertidumbre global bajo este concepto de pandemia, lo que nos genera aún más ansiedad, aunque a veces no nos damos cuenta, ¿ya? No estamos bajo una situación de normalidad, ¿ya? Así que con toda la confianza. Muchos se ponen nerviosos porque cuando abren sus micrófonos justo se escucha el perro del vecino, que pasa el gas, etcétera, hay mucho ruido en casa, etcétera. Eh, Eso es parte de lo que nos puede pasar a todos, así que con toda tranquilidad. ¿Cuáles son estrategias concretas para que nosotros enfrentemos esas situaciones de miedo? Eh, Algunas pueden parecer absolutamente lógicas y probablemente más de alguno ya las ha hecho. Ejercicios de relajación, de respiraciones profundas, unas 3 respiraciones. Eh, por supuesto, tener muy bien preparado la presentación, si ya hicieron un guión, eh, si es posible que hablen cuando están bajo concepto de presencialidad, con alguien del público antes de empezar, de manera que quite esa tensión inicial de ustedes público, yo especialista. Mirar a una persona del público que les genere confianza o tranquilidad, reducir la velocidad de la exposición, haciendo un poco más lento el discurso, para enfatizar los momentos que ustedes quieren que queden en la memoria. Cuando nosotros estamos bajo un concepto de presencialidad, nosotros nos movemos por la sala, nos movemos por el escenario, ¿ya? Y el vaso de agua. Hay dos estrategias para una vez que nosotros terminamos la presentación. Y yo les diría que no solo las presentaciones, sino que las clases. Cuando ustedes terminan una clase en la que ustedes han actuado como profesor, como alumno en práctica, etcétera, evalúense siempre, independiente que lleven 20 años haciendo clase, etcétera, evalúen cómo fue esa clase en particular, cómo fueron los ritmos y probablemente em, una actividad no les resultó bien, pese a que ustedes la tenían preparada con mucha anticipación, ¿qué podemos hacer para cambiarla? ¿O cómo la modificamos, etcétera? ¿O cuál fue la razón? ¿Ya? Y un refuerzo, independiente cómo salga la exposición, ustedes después que terminan, ya, se piensan, ya se le dicen a sí mismos, ya terminó, ya se acabó, seguimos con lo siguiente. ¿Ya? Puedo pensar, me salió bien, me pasó mal, pero ya estuve, salí, estoy íntegro, perfecto, continuamos. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una presentación con apoyo visual, es importante que recordemos que lo que nosotros vemos recordamos mucho más que lo que escuchamos. ¿Ya? Por lo tanto, es importante cómo lo decimos y cómo lo mostramos. Em, Algunas ventajas que tienen que nosotros junto con la expresión oral usemos imágenes es que nos motivan a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes a un mejor aprendizaje, eh, enriquecer esta adquisición de nuevos conocimientos a través de los sentidos. Ya no solo mirar, no solo escuchar, sino que en la medida de lo posible ser partícipe de esa situación. Em, Probablemente si nosotros vemos imágenes nos faciliten un poco las largas explicaciones. Es importante cuando nosotros hacemos presentaciones de PowerPoint que la presentación en sí no sea más importante que ustedes y de la forma de transmitir
que eso tiene, ¿ya? Es importante que nosotros podamos explicar lo que estamos viendo, no leyendo, sino que explicando. Hay distintas aplicaciones para hacer presentaciones que les pueden resultar útiles o familiares, ¿no? Es importante, como decíamos, cómo preparamos esa presentación, que es con mucha anticipación, el contenido, el diseño y después cómo le editamos en PowerPoint. Tal como decíamos, toda la información no la incluimos en las diapositivas, nos dejamos información para poder entregarlas a través del lenguaje oral. Y fijarnos también la importancia del lenguaje corporal, de la actitud, de cómo entrego los conocimientos que son importantes y relevantes para mí. Cuando nosotros preparamos una exposición, es importante no solo los colores, el fondo, el tipo de letra que vamos a utilizar, las imágenes, sino por supuesto la estructura de la presentación en general. En términos generales, al igual que en una clase, nosotros tenemos que repartir los tiempos, ¿ya? Una introducción más o menos es el 10% de la clase o de la presentación, un desarrollo que es un 80% y una conclusión otro 10%. Es importante también que nosotros agradecemos al final de nuestra presentación a quien, así como al inicio, nos presentamos, em, damos el título de nuestra presentación en el caso de que estemos en un congreso o una presentación donde nos han invitado, agradecemos la invitación. Em, Después tratamos de captar a la audiencia a través de una diapositiva em, que nos motive, ya puede ser a través de una imagen o nosotros que digamos una experiencia, etcétera, y después más o menos un listado o lo decimos de qué va a tratar específicamente nuestra presentación. Es importante que en las presentaciones que son muy prolongadas, nosotros sepamos que la atención dura 15 minutos, ¿ya? Eso no significa que si nosotros estamos dando una clase de 3 horas, tengamos que parar cada 15 minutos siempre, sino que cada 15 minutos, 20 minutos podemos hacer cambios, podemos hacer actividades entre medio, podemos hacer preguntas, ¿ya? De manera de lograr nuevamente captar la atención de nuestros estudiantes. Y finalmente un resumen en las conclusiones eh, breve. Cuando son contenidos muy largos, nosotros lo que hacemos es dividirlos, ¿ya? En distintas diapositivas. Cuando nosotros tenemos gráficos, figuras, tenemos que tratar de simplificarlas lo más posible, ¿ya? De manera que no ponemos unas tremendas y extensas em, tablas de Excel donde nuestros estudiantes, nuestra audiencia, no puede ver ni siquiera los numeritos o las letras que están ahí, ¿ya? Es importante no solo lo que se dice, sino que sea a través de un lenguaje académico, pero sencillo, ¿ya? Es importante eso y de acuerdo, por supuesto, a la situación en la que nosotros estamos viviendo. Cuando yo diseño una diapositiva, no significa que yo la tenga que decorar completa. Es decir, y esto es algo que se produce en gente que tiene muchísima experiencia, que son doctores en didáctica desde hace muchos años, muy conocidos a nivel internacional, y uno cuando asiste a sus conferencias dice, pero ¿cómo? No hay ni un centímetro de esa diapositiva en que nos pongan algo o algún flash, etcétera. Entonces, efectivamente, eso confunde, em, quita la atención y sería mucho más efectivo si lo hubiesen hecho en diapos separadas.
Hay algunos tamaños máximos para diapositiva, em, más o menos que se trata de incluir solamente lo relevante y no toda la explicación. Los colores es importante también, de manera de muchas veces jerarquizar qué es lo más importante, si no lo pongo como tú lo puedo destacar a través de los colores, pero también es importante los colores que elijo. ¿Ya? Hay algunas patologías como el daltonismo que tienen dificultades para algunos colores, por lo tanto, cuando yo voy a hacer una clase con estudiantes que ya conozco, tengo que saber, por supuesto, también si hay algunos con dificultades de visión, etcétera, de manera de considerarlo cuando yo elaboro mis diapos. ¿Ya? Evitemos también colores que puedan parecer así como muy débiles para las letras, porque nos van a impedir que nosotros veamos muy bien. Colores así como muy, muy chillones muchas veces nos dificulta a algunos estudiantes el seguir la presentación, aunque a veces con estudiantes más pequeñitos eso es una buena estrategia, porque les llama mucho más la atención. Buscar colores más bien que contrasten bien con el texto, que podamos visualizarlo bien y tratar en la medida de lo posible mantener eh, una cierta armonía en cada una de las diapositivas. ¿Ya? Elegir el tipo de fuente que nos resulte más adecuada y que se lea mejor. Hay algunos ejemplos y hay algunas imágenes que nos sirven mucho, ¿ya? De manera de captar esta atención en un primer momento. Pero también si nosotros ponemos imágenes en medio de la presentación, ya cuando vamos a los 15 minutos, cuando ya la atención de nuestro auditorio va decayendo, volver a poner otro tipo de imágenes que resulten impactantes, nos dan otros minutos más de atención. ¿Bien? Aquí hay algunos sitios web donde hay imágenes que ustedes pueden descargar. Eh, Es importante que consideren cuando, por ejemplo, ustedes están en prácticas, ¿sí? Em, que ustedes conozcan dónde van a hacer la presentación. Si va a ser en un curso, si va a ser un auditorio frente a los apoderados o frente a los colegas, que ustedes sepan exactamente dónde va a ser, para evitar la ansiedad que genera el que no conozco o llego tarde, etcétera, ¿ya? Em, Siempre tener un plan B, chicos. Yo eso, como profesor, aquí de profesor a profesor, siempre hay momentos en que algo nos puede fallar, ya más desde la presencialidad y también desde este momento. Por lo tanto, el tener un plan B siempre les va a dar un plus de confianza para manejarse en buenas condiciones. Esto es una de las actividades para quitar un poco el temor que pueden sentir. ¿Hay alguien que lo quiera leer? Yo quiero, Ya, léalo. según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra en sí misma, pero sí la palabra como un todo. ¿No te parece algo increíble? Imagínense, si pudieron leer eso, ¿cómo sus estudiantes no van a ser capaces de, si en algún momento, por pese a que ustedes hicieron todo el esfuerzo para que sus diapos estuviesen maravillosas, se saltaron una letra, etcétera, ¿ya? Así que ya sabemos. ¿M? Bueno, muchas gracias. Eh, es importante entonces si nosotros logramos esta conexión entre lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, eh, logramos que nuestros estudiantes obtengan
aún mejores aprendizajes. ¿Ya? ¿Dónde se ubican estos a nivel cerebral, la corteza visual, la corteza auditiva? Por lo tanto, es importante esta conexión que nosotros tenemos. Es importante, y como decíamos, dependiendo de los estudiantes que nosotros tengamos, cómo manejamos el uso de las imágenes y los textos. ¿Ya? Y finalmente, es importante cómo nosotros podemos adaptarlo a la audiencia que tenemos, nuestras presentaciones, de manera que em, mantener el interés de ellos y que se sientan, por supuesto, que están recibiendo una información que va a ser importante para ellos. Es importante que a través de las diapositivas uno lo que trata es de mm, acentuar el mensaje, reforzarlo en la medida que nosotros podamos. Es importante que todas las reglas que nosotros vimos la semana pasada y que hemos visto hasta ahora son pautas. Si ustedes ven que a sus estudiantes lo que les funciona a lo mejor es el uso de imágenes, 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 eh, pueden hacer algunas modificaciones a eso, ¿ya? Cada uno de ustedes tiene un estilo particular de presentar sus trabajos, que los hace únicos. Cada uno de ustedes es un único profesor, una única persona, por lo tanto, tiene una forma de entregar que los hace únicos también, ¿ya? Así que sean conscientes de ello. Es importante que ustedes sepan expresarse en público porque es lo que van a hacer por el resto de su vida. Decidan o no decidan la docencia, ¿ya? ¿Alguien más que quiera leer este texto? Ya, profe, voy a Que si nos intentarlo. relajamos, ¿quién? Cierto día de verano estaba en la playa observando a dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola destruyendo todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Pensé que después de tanto esfuerzo las chicas comenzarían a llorar, pero en vez de eso corrieron por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro nuevo castillo. Comprendo que comprendí que había aprendido una gran lección. Estamos mucho tiempo de nuestra vida construyendo alguna cosa, pero cuando más tarde una ola llega y destruye todo, solo permanece la amistad, el amor y el cariño y las manos de aquellos que son capaces de hacernos sonreír. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la atención que han prestado, ¿ya? A esta presentación. Ahora el tiempo es de ustedes. Antes, las preguntas. ¿Hay alguna pregunta, hay algún concepto que no les haya quedado claro en relación a lo que hemos estado analizando? Ay, disculpen chicos, pero esta silla siempre se baja. ¿Preguntas? ¿Mucha ansiedad? Mientras pasaba las diapos, pensaba en mis diapositivas y decía, oh, mucho color, oh, puse esto, oh, me falta esto. Bueno, Así que sí estaba reflexionando. eso está muy bien. Bueno, Profe, tengo una eh, pregunta. sí, disculpen, Gerald. Perdón, que yo a veces cuando, por ejemplo, hay tablas de valores o cosas parecidas como líneas de tiempo, trato de yo hacerla en las presentaciones en vez de copiar la imagen. No sé si es bueno eso, para también enseñar a los demás, a los alumnos, etcétera. ¿La va haciendo a medida que va hablando? No, que yo, por ejemplo, siempre que busco información y veo que hay tablas de valores o que hay algo que creo que sería más fácil explicarlo
como con esquema y cosas así, yo ¿Mm? prefiero no, bueno, buscar en internet información y yo hacerla después en la presentación yo mismo con los cuadros y todo eso. No sé si eso está bien para presentarlo. Sí, es válido, sí, por supuesto. A ver, yo tengo una sugerencia. A mí me parece maravilloso que hayan hecho las presentaciones y yo de verdad que lo único que quiero es escucharlos, ¿ya? Sin embargo, creo, si ustedes quieren, podemos tomarnos algunos minutos para que de lo que hemos hablado hoy puedan hacer las modificaciones en sus presentaciones. Si ustedes creen, hoy mira, no me fijé en esto y en realidad tengo mucho, ¿lo puedo hacer? Sí, lo pueden hacer. ¿Les parece que nos tomemos un tiempo y ustedes hacen las modificaciones de acuerdo a estos nuevos datos y tips que hemos entregado ahora? ¿O lo único que quieren es presentar sus trabajos y ya? Yo ya estoy listo. Ok. Profe, Damos. tengo otra ¿Mm? pregunta, igual es Ok, relacionada a la materia. ya. No sé, eso que usted mostró al último, eso de poner letra y número, ¿Mm? eh, ¿cree usted que sería como una buena dinámica para una clase y que los alumnos intenten descifrar, entre comillas, el código? Sí, a mí me gusta mucho. Yo con ustedes primera vez que lo hago que una sola persona lo lea completo, ¿ya? Porque es un curso más bien, si bien no son excesivamente numerosos, pero es un grupo grande. Em, Cuando yo tengo grupos más pequeños, les toca una línea por cada uno, ¿ya? Y así participan todos de una misma actividad. Sí, a mí me parece bien, me gusta. A mí me gusta mucho incorporar actividades diferentes dentro de lo que, dentro de un taller, dentro de lo que es una clase teórica, ¿ya? Así. Y me gusta en la medida de lo posible que participen todos. Yo les he dicho, en ocasiones les dejo la palabra libre y que opinen en la medida que quieran, pero muchas veces también direcciono las preguntas, ¿ya? Y las participaciones, ¿sí? De manera que se mantengan atentos. Eh, Damos 15 minutos, en esos 15 minutos pueden ir a tomar un vaso de agua quienes terminaron, pueden tomar aire, respirar profundo, hacer todo lo que dijimos, o otros que quieran a lo mejor cambiar el color de su diapo, hacer alguna modificación. ¿Les parece? Ya, ¿Ya? profe. Ok, yo estoy aquí de todas maneras, ¿ya? Profe, Mm, yo me voy a salir un momento y voy a volver a entrar, que estoy teniendo problemas con mi computador y la necesito reiniciar. Por si de ahí me puede volver a aceptar, por fin. Sí, no hay problema. Ya, si es Gracias. que yo no la veo, pues recuerden que yo estoy atenta, pero o si no, alguien me lo recuerda. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Mm, Profesora, mm, es Universidad de La Serena, después viene facultad y después viene departamento. sí, sí. Facultad de Y, Ciencias, sí, y departamento por de... favor, sí, fíjense bien, porque yo tengo estudiantes de último año a veces que me ponen facultad de biología. Y yo digo, no, facultad de ciencias, departamento de biología, ¿ya? El ramo corresponde a Facultad de Ciencias, departamento de Biología. Ujú. Y Universidad de La Serena antes. Ya, esa es vamos bajando en. Ok. Si quieren apagar las cámaras mientras, no hay ningún problema, ¿ya?
Profe, Dígame, ¿alguien me habló? yo en la portada de la disertación se coloca también su nombre, ¿no? Sí, pero Ah, no, ah, no es absolutamente indispensable, ¿ya? Pero sí, yo ok, siempre se los agradezco en todo caso, ¿sí? gracias. Mm.